5 años desde que dio inicio este seminario, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy contamos con la presencia, se extendió una invitación al antropólogo Jaime Martínez Luna, que el día de hoy nos acompaña y que nos va a hablar acerca de lo que él trabaja y este concepto de comunalidad. Entonces, si me lo permite, voy a leer un poco de su semblanza. Él es originario de Guelatao, de Juárez, antropólogo y comunicador. Él se define a sí mismo como zapoteco serrano. En parte de su trayectoria académica e intelectual lo condujo a enunciar un concepto que según algunos especialistas resulta paradigmático y otros más epistemológico: comunalidad. Según Benjamín Maldonado Alvarado, uno de sus principales críticos y analistas, afirma que la comunalidad es una propuesta para identificar a los indios que está más allá del criterio puramente lingüístico. Se refiere al modo de vida comunal que caracteriza a las comunidades indias, resaltando el tipo de vida y no solo su ámbito de realización. También del antropólogo, como ser comunal serrano, ha impulsado desde los años 70 la lucha y la organización por la defensa de los recursos naturales de la sierra y por su aprovechamiento comunitario. Como comunicador comunal serrano, se aferró a la creación de estaciones de radios regionales y también la prensa escrita ha sido uno de sus intereses y ha colaborado en la fundación y desarrollo de revistas regionales como Bucio y Pizza, Queruy, si lo estoy leyendo bien, y sin embargo la oralidad ha predominado en sus afanes comunicativos y es mucho mayor su actividad radiofónica que su vida editorial. Asimismo, como cantor y compositor serrano y zapoteco, se dio a la tarea de llevar su capacidad creativa a las comunidades, principalmente entre niños, y fundó la Trova Serrana. En las últimas fechas ha publicado 2 libros, Comunalidad y Desarrollo y Guelatao. Entonces, ante esta breve información acerca de lo que el maestro Martínez Luna trabaja, le quiero dar la bienvenida a nombre de todos y muchísimas gracias por aceptar la invitación que le hemos realizado y por compartir con nosotros lo que usted trabaja. La charla que el antropólogo nos va a dar el día de hoy se llama Noción epistémica, comunalidad. Entonces, adelante. Buenos días a todos. Es un privilegio, honor para un zapoteco serrano instalaciones que como una niños soñamos pisar algún día. No imaginen que iba a venir ya de era una institución de los pobres, es decir, la universidad era para los acomodados, cosa que aparentemente resolvió el movimiento del 68, que todavía me tocó percibir a mi corta edad. Bueno, yo realmente quisiera en esta ocasión reflexionar en voz alta con ustedes. Yo no soy de las personas que traen un discurso
amarrado, elaborado, sino más bien va tejiendo con la presencia de todos lo que va saliendo, va surgiendo de la imaginación de todos. Creo yo que estamos ante la necesidad urgente de cimentar formas nuevas de razonamiento. Y decir esto aparentemente puede sonar ambicioso, prepotente incluso, pero no nos queda otra. Estamos tan envueltos en una forma de entender el mundo que o nos desnudamos de lo que venimos cargando, o que para poder encontrar realmente en qué radica la percepción del mundo y por qué tenemos que tener esta que nos induce los centros educativos, o el mismo poder, o la misma lógica del poder. En este sentido, yo quisiera llevar la atención sobre un primer punto: el lenguaje. Debemos reconocer de entrada que estamos comunicándonos en un lenguaje ajeno. ¿Sí? El español no es México, el español es España, o el castellano es Cataluña. Entonces, de entrada, los conceptos del español ya son un obstáculo para la interpretación mexicana, o oaxaqueña en mi caso, o zapoteca en mi caso, de la vida. El lenguaje. Vivimos atrapados en los conceptos del español. Y estos conceptos no alcanzamos a discutirlos, a ponerlos en franco cuestionamiento, porque los percibimos, los tenemos tan adentro, que para nosotros descubrir que nos engañan es muy difícil. Yo le pongo un ejemplo a los maestros de Oaxaca, que en este momento son mis mejores hermanos o más cercanos hermanos. Les digo, un niño cuando empieza a caminar se cae y llora, y el papá o la mamá lo primero dice: te dolió, mijo, te dolió. Y entonces, si no está la mamá, el hermanito le dice: te dolió, ¿verdad, canijo? ¿Ya? Y se está el abuelito, le dice: te dolió, mijito chulo, pero ya va a pasar. Entonces la palabra simple y sencilla y llana, dolor, el niño lo va a proyectar. Y resulta que toda caída, todo llanto, ya lo etiqueta como dolor, y resulta que no le dolió nada, resulta que simplemente se espantó. Y por eso lloro, y que la reacción de llorar no es necesariamente de dolor, sino que puede ser de muchas otras. Pero el niño ya forjó el concepto de dolor dentro de sí. Entonces, todo en la vida va a ser dolor. Entonces, bueno, las caídas. Entonces, es ahí donde yo digo, ojo, el lenguaje es nuestra primera carta. Y es el primer, digamos, tamiz o vestimenta que tenemos que discutir, poner en evidencia. Palabras como libertad, como Dios, como propiedad, realmente no nunca cuestionamos.
la propiedad del conocimiento, la propiedad en la creatividad, la propiedad en la relación. Ya no más hablemos de género, solo está para un mes de discusión. Pero las palabras se tornan en los primeros clichés. Por lo mismo, tenemos que empezar a cuestionar. Y de ahí que razonamientos inventados, estructurados con un lenguaje X, se convierte para nosotros en leyes que norman nuestra actitud diaria, cotidiana. Y llegamos a percibir las cosas, a sentir las cosas, etiquetadas con ese lenguaje. Y a ellos nos empieza el desastre. Porque la percepción natural que tenemos de la vida no alcanza a descifrarse con el español. El español como lengua hegemónica tiene un X ejercicio en la historia. Yo utilizo, claro, utilizo mucho la palabra ejercicio en lugar de desarrollo, porque ya lo veremos. El ejercicio de la vida, uno, digamos, va explicándose el mundo con un lenguaje, con una forma de razonar. Pongamos un ejemplo muy vulgar y descarado, ¿no? Extraigamos de la literatura filosófica el pienso, luego sí. Cualquiera puede decir, pues sí, no. Si no piensas, pues no te das cuenta que existe. Pues sí. Por lo tanto, el razonante, y se te mete en todo, en todo. Tienes que pensar para entender la vida. Tienes que pensar para saber qué comer. Tienes que pensar para saber qué hacer. Tienes que pensar para saber qué gozar. Llega un momento donde el pensamiento está por delante de la vida misma. Y yo digo, ojo, ¿a quién se le ocurre que una gente puede pensar sin que existir? Hostia, estoy sacando la frase de Descartes así nada más violentamente, vulgarmente, lo estoy sacando del contexto. Sin embargo, el razonamiento del pienso luego existe, prevalece en todo nuestro razonamiento. Y yo digo, ¿por qué no lo contrario? Existo, luego pienso. ¿Por qué? Porque un ser, ¿cómo va a pensar si no existe? Entonces, aquí es donde podemos encontrar el origen de la diversidad de la visión de la vida que prolonga. En la realidad, los pueblos originarios tienen una relación más directa, más inmediata, más orgánica con la naturaleza. Por lo tanto, el lenguaje originario es más directo, es más descriptivo, menos conceptual. Los que manejen un idioma materno que estén aquí me podrán decir si es cierto o no que en las lenguas originales el concepto casi no existe. Y si existe actualmente en algunas, como ha sido el zapoteco del Istmo, a fin de cuentas revela un desarrollo, un ejercicio de lenguaje hegemónico en el zapoteco. Veamos, por ejemplo, en zapoteco, en mije, los nombres, el nombre que se les da a los seres,
siempre no me van a dejar mentir, siempre son procesos, acciones, hechos, vividos. Sí. Sin embargo, habría que preguntarse el significado de Juan. ¿Qué significa Juan? No quién fue Juan en la historia. La palabra Juan, la palabra Eusebio, la palabra Pedro, la palabra X. Es un lenguaje conceptual. Felicidad, amor, conceptual. Sin embargo, va uno a la lengua materna o a la lengua original, para ser más precisos, y se encuentra uno el perro que salta, la luna, la flor que se incendia, hechos, procesos. Y ahí es donde vamos encontrando secretos de por qué en las lenguas originarias la forma de razonar tiene mucho que ver con la existencia, no con el pensamiento, con la vida, no con lo cognitivo, lo racionalmente entendido. Entonces, ahí es donde empezamos a ver la bifurcación de dos formas de ver el mundo, uno pensando y otro percibiendo. Conste, son elementos de un solo proceso, pero que fundamentan epistemología. Entonces, en este umbral de cosas, yo llego a la conclusión de que el individuo no existe, es una invención. Y de lo que existe es realmente el concepto como realidad. En este caso, el concepto de libertad tampoco existe. Porque nadie es libre, nadie tiene la posibilidad de explicar qué es la libertad. Y si la estoy regando, ahorita me dice usted, ¿no? Pero, ¿qué me demuestra qué es la libertad? En términos de existenciales. No en términos de razonamiento, porque ahí volveríamos a sacar el concepto, sino en términos de hechos. Yo digo como un individuo no es individuo y tanto no puede aislarse de la realidad. Para pensar del oxígeno, ¿quién puede vivir sin oxígeno? ¿Quién puede vivir sin agua? ¿Quién puede vivir en el aire? El ser siempre será de algo, con algo, ¿sí? Siempre será una totalidad que depende de todos los elementos constitutivos de su contexto, de su realidad, de su mundo total y planeta. Y por eso se entiende lo que se ha dicho de los viejos líderes y sabios de los pueblos originarios. La tierra no nos pertenece y nosotros pertenecemos a ella. Ahí está el fundamento. Explicar la existencia, no explicar el pensamiento, que es a fin de cuentas un ejercicio histórico de las ideas múltiples que se le juegan por ella. Y es ahí donde estamos en la base de una epistemología distinta. Por eso, cuando nosotros planteamos comunalidad en los años 80, ¿de dónde lo trajimos? Pues de la práctica evidencial de la gente, en la defensa de los bosques, tanto en la mini con Floriberto como en Mictlán con su servidor. De la defensa de los bosques concretos,
¿Cómo definimos los bosques? Me tocó conocer eso, no. Me tocó ver el bosque, ver los problemas del bosque. Me tocó ver cómo se integró la organización, cómo se organizaba la gente, cómo opinaba, cómo se aglutina. Me tocó ver qué tenía que hacerse para detener la voracidad del capital en ese momento. Y me tocó ver la fiesta, el grupo, la lucha, echar abajo un decreto presidencial. Me tocó todo, pero eso condena como chino, pues, porque Marx no me servía de nada para entender aquello que se veía comunalmente. A Marx lo tuvimos que dejar en la gaveta ahí, y la biblioteca, porque no me ayudaba en nada. Como clase social yo no entendía absolutamente un carajo. Yo no veía el Estado y veía a la sociedad como era. Entonces, ahí fue donde se nos prendió el foco. Resolvimos una necesidad. Si al caso que salió la palabra humana. Y le hicimos no por la urgencia de pasar el examen profesional, se lo digo honestamente, sino por explicarnos a nosotros qué chingados estaba pasando ahí. Y esto funcionó muy rápidamente en la historia nuestra, porque en la MIGE lo mismo estaba sucediendo y con otros protagonistas. Y cuando nos juntaron a los que estaban protagonizando sus procesos, llegamos a coincidir exactamente en los mismos elementos. Por eso, comunalidad sí tiene elementos de comprobación. ¿Sí? ¿Cuáles son esos? Son 4 elementos de cualquier proyecto y ahorita vamos a ver esa parte. La parte educacional. El primer elemento, el territorio, es decir, la sustancia que nos lleva a todos a jugar una preocupación, el territorio, el bosque en este caso. Segundo, la gente. ¿Cómo la gente tiene territorio? ¿Cómo lo protege? ¿Cómo lo usa? ¿Cómo lo existe? Tercero, ¿cómo gente y territorio se construye? El trabajo. Este es el tercer elemento, el trabajo. Y en el trabajo obviamente está la gama infinita de posibilidades que nos da nuestra relación con el suelo donde vivimos. Yo digo infinito porque todavía hay muchas labores, faenas que se tienen que hacer y construir en este pedacito de tiempo que nos toca cada quien. Y esto tiene un cuarto elemento, porque tú emprendes algo y consigues algo. No haces nada más por pasar el tiempo. Porque no existe eso pasar el tiempo. Siempre tienes algo en la cabeza. Hasta para echar, perdonando las groserías, basta para echar la hueva, tienes un objetivo. Echa la hueva. Entonces, la pieza siempre está bien. Pero la pieza es el círculo, la parte del elemento que es el círculo. Si no consigues algo, ¿para qué chingados te preocupa empezar de nuevo? Y entonces esto cuestiona la visión lineal clásica que hemos tenido de la vida a la vida en espiral. Si eres un círculo para empezar. Entonces todo esto nos llevó a decir, ojo, comunalidad no es cualquier cosa. Entonces, Roberto en la MIGE y servidor en Islán empezamos a ver que decíamos exactamente lo mismo.
y coincidimos con el consejo. Y empezamos a publicar cosas, ¿no? Sobre ello. A tal grado que ahora ya nos arriesgamos a decir, comunalidad es existencia concreta, demostrable, no en términos de razonamiento positivismo. Sí. Porque el positivismo es otra cosa que yo la mera verdad no conozco a profundidad, pero más o menos me imagino. Entonces, lo otro, la libertad es más que nada un resultado de razonamiento. Alguien me dice, es que la libertad es tu capacidad de decisión. Ay, claro. Todo decir, y nada más por eso eres libre. No. Pues no, porque tú decides en función de tus relaciones. Lo que decidas estará en función de relación. Tu selección estará en función de otro. Por lo tanto, ¿quién eres tú si no eres el todo? ¿Quién te determina? Orgánicamente el oxígeno, para empezar. Sí. El lenguaje, por otro. Ojo, ya mencionamos el problema que es el lenguaje. Lo otro, la acción y tu necesidad de vivir, de existir. El otro no es el pensamiento. Eso es un resultado de todos tantos resultados que tiene tu percepción. Entonces, en este sentido, viéndolo así, el ser individuo no existe, es una invención. El mundo que tenemos no está fundamentado en una percepción natural. Por eso a todo este universo de razonamientos directos existenciales yo le llamo naturalidad, que se ejercita a través de la comunalidad. Porque no hay individuo solo. Tú no puedes hacer la vida solo en ningún instante de tu vida. Nada. Hasta para ir al baño necesitas de lo que metiste a la boca. Para hacer pipí, pues, lo mismo. Depende de lo que quieres, de fuera. Por lo tanto, tú eres una gente externa, determinada por lo externo. Y eso te lleva al razonamiento matemático. A lo mejor no me quiero meter en esos campos y menos en ese lugar. No. Pero por ejemplo, hace unos días un compañero mío, que por cierto conoce a Rosario también, de gusto, decía, maestros, tenemos que cambiar en la educación en Oaxaca. Para empezar, tenemos que empezar a entender por qué nuestros razonamientos vigesiman. Yo digo, pues para empezar, tenemos 20 dedos, 10 en la mano, 10 en los pies. Por lo tanto, de ahí viene el por qué sea vigésima la vida para nosotros. Y yo dije en la torre, pues esto fortalece lo que estamos planteando, que es partir de hechos concretos, vivenciales, existenciales. Porque un dedo es diferente al número 1. El número 1 es abstracto, un dedo es concreto. Y ahí empieza el razonamiento matemático. Y de eso creo que más puede hablar Rosario y otros compañeros que yo, ¿no? Y que yo espero con ansiedad que me ilustre. Entonces tenemos que entender
Que comunalidad es entender al individuo comunalmente, no individualmente, al ser comunal. ¿Por qué? Porque todos razonamos en función de lo que tenemos en la cabecita. Soñamos en función de lo que tenemos en la cabecita y de lo que percibimos. Y ahí puedes inventar cualquier cosa, que para eso es lo mínimo bueno la literatura. Pero, ¿qué es? A fin de cuentas, tú navegas el mundo solo. No eres abstracción, eres concreción. Por lo tanto, la educación tiene que ser concreta. Tiene que ser la percepción de la boca. Y ahí te la subo. Hasta la riqueza de una nueva epistemología, fundada en la vida, no en pensamiento. Y entender que el pensamiento debe ser resultado de la vida, no al revés, como decía Descartes. Aclaraciones que estamos leyendo Descartes, a lo mejor en todo el país decía otra cosa, pero eso es lo que la historia nos. Entonces, a fin de cuentas, yo creo que tenemos un universo nuevo que descubrir, que es también como el ser humano, que es también como el ser vivo en este planeta. Nos pasamos el tiempo midiendo los ascensos, creando disciplinas, investigando el pasado, cuando vivimos realmente un planeta infinito. ¿Qué chiste tiene entonces saber que eran mejores o más los mesopotamios? ¿Qué importa? Si todas las sociedades en su momento construyen lo que quieren. Ahora bien, si vivimos un infinito, ¿de qué se trata la vida de todos? ¿Para qué estamos aquí? En principio nos entretenemos y ricamente, ¿no? La pasamos los cuates, a todo lado, ¿no? Pero, aparte de eso, ¿para qué estamos? Yo diría, para construir nuestro momento, nuestra existencia. Pero ¿a través de qué? A través de teoría, a través de programas de lucha, a través de partidos políticos, a través de discursos políticos, fundamentados todos en el pensamiento. No. Vayamos a la existencia. Concretita, porque no van a dejar mentir y ustedes se lo deben de saber. Derivado de eso vienen conceptos como libertad, democracia, igualdad, fraternidad, Estado, nación, en fin. Y todos son inventos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Desde los pequeñitos, desde la familia, desde la calle, desde el barrio, desde la comunidad, desde el curato, desde el parque, desde donde estemos, construyamos comunidad. ¿Por qué? Porque en comunidad resolvemos nuestras necesidades concretas. Y las necesidades concretas no son intelectuales, son materiales concretas, no quiero decir el bien terrenal o el bien material, me refiero a la sobrevivencia, ¿sí? A la sal, al azúcar, a la cebolla, al limón, a todo, los ingredientes que te permiten la sobrevivencia. Entonces, si tú tienes todo eso, lo que logras es la reproducción concreta de tu existencia. ¿Con quién? Con los quienes haces. ¿Con quién?
Pues para empezar lo más mínimo, una familia, pero sabemos que no existe familia, estamos solas, se juntan a otras, hasta convertir una comunidad territorial independiente. Y estas familias se integran otras y otras comunidades. Entonces, la definición de comunidad está en el centro de la. No es un deleite a buscar. Es un razonamiento a ver, a percibir ahí. Ustedes logran eso estando aquí. Mal, chapa o bueno o excelente, pero lo logran estando aquí. No. Ustedes lo concreto. Entonces, yo diría, venimos al mundo un momentito en la historia del infinito. ¿Para qué chingados nos pasamos agarrarnos a madrazos entonces? Esto va contra todo tipo de régimen, de todo tipo de ley, de todo tipo de norma, de dogma. Rompe con todo. Existe. ¿Con quién? Pues con los que te determinan. ¿Quiénes te determinan? Pues los que te rodean, no te hagas pato. Construir con quién, con ellos. Y deja de pensar que tú eres. Date cuenta que eres los otros. Y ese es ahí donde yo encuentro 3 elementos fundamentales como principios en la comunidad, que no quiero que se tomen ni a dogma, ni a discurso, ni a rosario, no lo digo. Nada. Pero son como sugerencias de valores generales, incluso a lo mejor ni siquiera universales, a lo mejor micro-regionales, a lo mejor solamente comunitarias, que es el respeto. Respeto, no me refiero al de Juárez, no me vaya a respetar, porque luego mucha gente se va con eso. Respeto al endógeno en la paz no tiene nada que ver con este. Respeto, primero, es reconocer al otro en ti. Sin el otro tú no eres nada. Porque te viste, come, te peina en función de el otro, no de ti. Hasta la comodidad que se empieza a dormir está en función del otro. Tus aspiraciones cotidianas están en función del otro. Por eso es susceptible de ser manejado, manipulado. Y entonces tiene que ser crítico. Por eso el respeto es reconocer al otro en ti. Con eso te empiezas a desaparecer para hacer una relación. Sí. La otra, el segundo principio que yo he estado elucubrando es el trabajo, que tiene mucha relación con el movimiento. Todo tiene movimiento. Y todo es trabajo. Trabajo para festejar, porque no se diga para hacer una pieza hay que llamearle, pues, no. Y todo letra. Y cuando es una fiesta común, entre todos, valorada por todos, pues todos participan de la. Y se arman pachacos de todo nivel. Hasta para llorar, pues, démosle y cauce de fiesta. De su resultado. Entonces, yo diría el trabajo es el segundo elemento fundamental que tiene mucha relación con. Y un tercer elemento que se va en contra de los elementos que sustentan al conocimiento occidental, que es la reciprocidad.
Es decir, basta de creer que todo es caridad, todo es poder de arriba, todo es propiedad de arriba, y por mí todo es mercado de arriba. No reciprocidad. Yo te doy, tú me das. Parecido, ¿no? Es que el mismo lenguaje, el mismo. Podemos la diversidad integrarla, pero darnos todos los damos. Pero no todos entendemos que damos y recibimos. No todos entendemos la relación recíproca que debe haber, o puede haber, o deseamos que haya en la convivencia. Decíamos en la sierra, parafraseando al concepto que se maneja en el sur, en Bolivia, en Ecuador, pueden vivir. Decía el compañero en la sierra, pues nosotros lo vivimos bien. Pero ¿cómo convivimos bien? No es lo mismo vivir a convivir. Hay un margen grandísimo. El buen vivir suena todavía a individuo, a satisfacción interna. Y el convivir ya supone la presencia del otro. Y esto, cuando se logra entender como una suma, una visión, te permite ir cuestionando concepto tras concepto. Democracia. Bueno, ¿qué es lo que pues, de Planonea los turcos que pensaron en esto? Necesariamente nosotros en Oaxaca, por ejemplo, hemos pensado y hemos hecho la vida política de manera distinta. Y somos actualmente una sociedad eminentemente anarquista. ¿Por qué? Porque todos decidimos quién va a ser el jefe y el tiempo que va a ser. Y después de ser el jefe, baja a ser pueblo común. Y por eso acá hay dos regímenes políticos, el de partidos y el de sistemas normativos internos, que es una palabra elegantota, pero que no me gusta. Yo dije, eso es como la literacia. Pero a muchos les da miedo utilizar como una literacia. Porque si la democracia se sigue neciamente, desde Chomsky a Berman, Foucault, todos, no se salen de la democracia. Hasta el mismo Comanche Marcos. La palabra democracia es la ilusión más loca que se puede pensar en este caso. Para entonces tenemos esa posibilidad, tenemos de entendernos como relación, tenemos y entendernos como entes históricos de un momentito en una magna eternidad que mantenemos todo. O creemos que somos el centro, o que todos somos una sola. Y ahí está. Por eso, comunalidad. Se los confieso, al principio no pensábamos el valor que puede tener esto que estábamos haciendo. Porque yo lo soy sincero, yo no he escrito con la intención de escribir para los demás, sino para entender qué fregados está pasando. Pero resulta que en el hecho mismo, lo que escribe uno ha seguido logrando poco a poquito
Entonces, actualmente, por eso decimos, comunalidad sí es una noción épica que está frente a qué, frente al concepto libre, que es conceptualmente y lo otro que es concretamente y a partir de esos conceptos, ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a lograr? Va definiéndose cada proyecto en cada instante de la vida, en todos lados. Y eso es lo que hemos estado haciendo en Oaxaca últimamente. Porque los maestros, algunos maestros, encontraron el concepto, el eje para explicarlo. Y entonces lo pusieron en su programa educativo a nivel estatal. Pero la gran mayoría no sabía. Entonces muchos piensan que hay comunalidad. Es otro programa. No, y están en su razón porque nunca les han dado chance de pensar desde su ser real. Siempre están inventando. Y de hecho el maestro, y eso no lo voy a decir ampliamente porque se lo deben saber, ha sido un simple consumidor de ideas y reproductor de lo que compra. Por tanto, sujeto de mercado del conocimiento. Entonces, en ese sentido, lo que proponemos en Oaxaca es dejar de consumir conocimiento y empezar la construcción del conocimiento. Implica desmitificar todos los esquemas sabidos y por haber. Sí. Y en el cómo hay mucho que hacer. En el para qué también. Pero eso no lo va a determinar. Ya no el científico, porque este ya desaparece ahí, en este nuevo concepto, sino el colectivo, la comunidad, el conjunto, el grupo, el equipo. Es el que va a determinar qué va a hacer, porque son ellos los que van a ser protagonistas de su hacer, de su quehacer, de su pensar derivado del hacer. Sí. Y aquí, que me perdonen, se me va a linchar ni modo, pero esa dicotómica manera de razonar no tiene eso. Nadie en ese no está. Por lo tanto, estar no puede estar. Sujeto y objeto no pueden estar. No hay objeto que no haya sido. Y aquí se Al contrario, la división exige razonamiento que justifica la dominación. El poder, la propiedad y el mercado, que para mí son los tres elementos que distinguen a la civilización occidental. Y atrás de ello, atrás del poder gobierno, está la palabreja Dios. Amor. Hasta cariño. Entonces, ahí vamos encontrando finamente, meticulosamente, arduamente, el significado de las palabrejas que nos han venido metiendo desde que nacemos, que afloramos en el que es un lenguaje que tenemos que poner en discusión. Sí. Como dice la Biblia, bienaventurados aquellos que tienen dos idiomas en el corazón. Pero ¿qué otras mensas nos condenan?
en su lengua originaria o en español. Ellos se tienen que preguntar esas cosas, no yo. Pues a mí ya me dejaron el español como lengua brutal, pues ni modo, voy a tener que pensar en español. Pero en español que me perdonen, así literal. Hay que descomponer el lenguaje. Y se lo se dice en público a todos los pueblos igual. Y si eso nos lleva a reconocer la grosería como elemento que evidencia el estado de ánimo, pues chingue su madre, utilicemos la grosería. Dense cuenta por qué usamos la grosería fuera del salón de clases. Cuando estamos con alguien de confianza, ¡go away! Pero en nuestro tenemos que ser correctos. ¿Qué quiere decir que la grosería, el apodo, el dicho popular es lo que permite que nos entendamos? Ahí no se ve la deficiencia del español. Y todavía una chingada Real Academia Española, por favor, Real Academia y Española. ¿Mentira? Vaya una Real Academia de lenguaje, no le quitemos real. Démosle, veamos, conjuguemos todas esas cuestiones ahí, y lo asumimos como algo que ahí está, así es. No discutimos la numeración abstracta del 1 al 10 por nada. En este sentido yo creo, y realmente la tirada creo que tenían los compañeros que me contactaron era precisamente empezar a discutir esto. Por eso yo en esta parte de calidad de Francia, yo en mi parte, a pelear bueno, gracias. Muy bien. Fue usted y bueno, pues ahorita abrimos el espacio para preguntas, el diálogo con el público también. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, Mauricio tiene un micrófono. Una pregunta, comentario. Buenos días. ¿Está perdido? Muy interesante, muchas gracias por la charla. Tengo, más de una pregunta, tengo varias. Durante la charla habló de un momento de bifurcación entre pensar y existir. Mi primera pregunta es personal. Más o menos, ¿cómo surge el deseo o el interés de conceptualizar en un sistema lingüístico lo que usted vive en su comunidad? Sí. Tengo varias preguntas. Mira, yo realmente empecé a ejercitar el lenguaje propio a través de la canción. Yo soy más cantor y poeta que estudioso. Entonces, esto me llevó a la idea de hacer mi propia canción. Pero ¿qué canción salió? La canción que empezaban los demás. En cada concierto que vi, lo primero que decía era lo que yo estaba viendo. Se veía una muchacha que allí en particular me llamaba la
encontraba en mi lenguaje la manera de cómo aventarle todo, o sea, veía un problema social, ahí mismo evidencia, ahí puedo empezar a decir, a darme cuenta que hablaba con entera pulcritud, cristalinidad. No sé si Sí, muchas gracias. Igual estuvo hablando de que el mundo que tenemos no está fundamentado en la percepción natural. En ese sentido, me gustaría preguntar qué opina de las leyes que se derivan de lenguajes abstractos, como en el caso de la física, la biología, la química, y que no son percibibles naturalmente para los sentidos humanos. ¿Qué opina de ese lenguaje? yo creo que es consecuencia exactamente del pensamiento. O sea, ya no, la percepción es otra. La percepción es innata, es lo que inmediatamente tú tienes al alcance de tu ser. ¿Sí? Pero cuando tú ya tienes en la cabeza una suma de elementos integrados, obviamente eso te conduce a otra cosa. De la suma de fracciones te conduce a otra fracción que tú puedes concretar en función de elementos ya concretados en la realidad, pero que son resultados de conocimiento. Finalmente, me gustaría preguntarle, en caso de que tuviera alguna opinión, quizás no tuviera una opinión al respecto, si cree que existe alguna analogía, algo parecido entre los sistemas, digamos, epistemológicos del Oriente, hablando de lo que se denomina como conciencia plena, y con los pueblos originarios y los sistemas epistemológicos que existen en Latinoamérica. ¿Te refieres a lo oriental? Sí. Mira, yo no he tenido la posibilidad, el acceso a ese tipo de literatura, hablando con equipo. Pero yo creo que hay varios elementos del razonar oriental que tienen mucho que ver con eso. Está más no en el beneficio del poder de la propiedad del mercado, sino más bien está en la plenitud de gozar la vida, como es con los elementos integradores del planeta, el viento, el silencio, sí, la música, que se deriva ya como razonamiento en ideas, inclusive que pueden parecer hasta como mágicas, como la concentración. No, yo no sé por qué no he visto eso, pero yo diría que tenemos más cercanía con Oriente, que con Occidente, que se cultiva como razonamiento hegemónico fundado en el poder. Sí. Qué amable, muchas gracias. Hola, buenos días. También agradecer su plática y creo que su reflexión y la manera en cómo la presenta manifiesta su disfrute y su goce de la vida desde la manera en cómo la ve. Y eso es hermoso que lo pueda plantear de esa manera. Mi pregunta, entonces, en ese sentido también, hablaba un poco sobre una frase más o menos que comentaba, al no ser nosotros seres abstractos, sino seres concretos, la educación es en ese sentido concreta. Y a lo mejor pudiera dar la idea y a otro discurso, a otra persona o a mí incluso me pudiera dar esa idea de que en su sentido de educación, como lo planteaba, pudiera hacer un lado ciencias abstractas, como las que mencionaba también el compañero, la física, la biología, las matemáticas inclusive. Entonces mi pregunta va por allá, tratando de ampliar un poco más esa frase, ¿cuál es su sentido de la educación? ¿Cuál es su visión de la educación al ser concreta? ¿Qué tan concreto, en qué sentido también tiene cierta analogía con la abstracción? No sé si me explico. Sí, mira, yo sostengo que hay en algún texto que está por publicar
la vida es educación. Es decir, todo movimiento que realizamos en materia de educación. El ser al moverse hace algo, consigue algo, por lo tanto se educa. Pero es la vida quien la educa. No es una disciplina aparte de la educación, es la vida misma. Desgraciadamente el poder ha hecho que esto esté replado por estructuras, niveles, contenidos, formas, instancias, momentos de X. Pero la vida y su colectivo, si una comunidad tiene una necesidad, va a construir el conocimiento necesario para resolver esa necesidad. Y esto lo vemos en el corazón del Amazonas o en la Antártida, en donde sea. El ser encuentra la manera de vivir, de existir. Por lo tanto, la vida misma le va a educar. No es una disciplina que hay que fomentar, que hay que diseñar. Bueno, ya hasta ahorita. Ahora, alguien por ahí decía, oigan, pero es que Iván dijo desescolaricemos las niñas. ¿Yo qué diría? Desescolaricemos desde la escuela. Entendamos que la escuela es un centro energético de que aglutina capacidad, fortalezas, emociones. Eso, prendámosle que eso se vuelva fuego, vida, pero que no se diga, ay, es que ya, como ya estuve en ese centro energético, ya soy hijo, ya por lo mismo en el poder. Sí. Entonces, en ese sentido, desclasificar desdisciplinaridad, la educación como tal, ya hacemos idea, no implica que no la practiquemos, que no aprovechemos sus instancias, pero para reproducir una nueva epistemología, para que si aquí no se inyecte conocimiento, para que se construya el conocimiento. Yo sé que por los comentarios que tienen con las compañeras en estos ratos que llegué aquí, pues por ahí van. Qué chingón, diría yo. Pero eso que se debe desde el hogar, desde el jardín, desde la primaria, donde sea, en todos lados. Y van a ver, no importa que se quede luz de la primaria. Ya ahí los modelos de ejercicio del pensamiento serán otros. Para niños que en lugar de que manden en primaria, lo manden a la universidad, por ejemplo. O jóvenes que dicen en la universidad, regresamos al jardín. Porque también eso pasa. Entonces eso no necesariamente es tirar a la basura todo. No. Pero sí críticamente, como dice el programa que está hecho a nuestro lenguaje, revisar la realidad. Y eso es ser crítico. Con lo que tenemos. Rehacerlo, no con el mismo modelo de apreciación de ese hecho, sino aprovechando lo útil. En este caso, lo que ustedes pretenden hacer aquí, construir, pero ya dejemos de inyectar conocimiento. Y lo que les digo a los vuestros en Oaxaca, ya basta que se crean unos chingones, pues. Veamos al niño exactamente como un maestro. Y entonces, pues sabemos más. Muchas gracias.
Cuando habló de comunalidad y de vivir la existencia y que eso da fuerza a la gente, ahorita estoy viendo lo que pasa en Michoacán, por ejemplo, que tiene que la gente misma, a partir de la delincuencia, de la problemática, de la inseguridad, antes eran comunidades fuertes y ellos sabían lo que tenían que hacer, y de pronto los narcos entraron y jodieron todo, y ellos dijeron: no, vamos a volver a recuperar lo que somos, y tomaron el poder, sacar a estos narcos por ellos mismos. Pero ya después viene el poder del gobierno federal y dicen: no, ustedes no pueden hacer eso, no, porque o el poder tiene miedo, o eso es un riesgo para el poder. Dicen: ustedes no pueden tomar las cosas por su cuenta, y los vuelven a destruir. Y entonces veo que la cuestión de la comunalidad sí puede servir para tanto otras